¿qué haces? Ay, a ver qué te dice esta canción. Tut. Pues de entrada el ritmo es contagioso. Sí, pero ¿qué te dice? Pues así como la música me dijo algo, pues no. ¡Exacto! Es justo lo que le dije a Solana. Profe, el audio como que no dice nada en concreto, pero no. Solo podemos usar audio. Bueno, tranquilo. La verdad no entiendo cuál es el problema. Tengo que montar una pieza para el taller de creación usando solo audio. Nada de actuación, nada de diálogo. Audio y punto. Bueno, el audio no es que te dé un mensaje explícito, pero sí te dice algo. Sabía que te ibas a poner del lado de Solana. A ver. Escucha. A ver. ¡Ay, Vivi! Pero si la quinta de Beethoven todos la conocen. ¿Y eso qué? Te dice algo, ¿no? Sí, tú ganas. Suspenso. Y mira. A ver. Escucha. ¡El pato! ¿Te acuerdas? ¡Pedro y el lobo! Ahí tienes. En la composición sinfónica, Prokofiev le dio personalidades musicales a los personajes de la historia. La flauta transversal es el pájaro que pelea con el pato. El fagot es el abuelo. Los cornos son el lobo. Y sí, el oboe suena como pato, sin duda. Pues sí, pero va acompañada del narrador y toda la historia. Así como el cine va acompañado de imágenes, diálogos y sonido, o un periódico de fotos y una narración de los hechos. Ahora estoy confundido. Ven, vamos. Vamos. Nuestro abuelo nos ponía Pedro y el Lobo para entretenernos, pero también para sensibilizarnos con la música. También nos ponía el Carnaval de los Animales. ¿Te acuerdas? Y nos regaló la guía de la orquesta para jóvenes de Benjamin Britten. Fueron compuestas pensando en sensibilizar a los niños a la música. Luego leímos que Sansón no escribió el Carnaval para niños. Eso no le quita que puede tener un espíritu educativo. Yo escucho violines, pero también escucho a unas gallinas discutiendo. El abuelo decía que el elefante le recordaba a una pieza de Mendelssohn. Siempre que veo uno, me vienen a la mente estos acordes. Ahí tienes el mensaje del sonido. Al abuelo le recordaba a Mendelssohn que de seguro Sansón lo tuvo en mente y tú relacionas la pieza con un elefante. Sí, pero nuevamente el abuelo nos ponía los discos y nos explicaba todo. ¿Qué me dices de la penúltima canción del segundo disco del álbum blanco? Ay, no, nanita, no. No empieces que me pongo bien nervioso. ¿Te acuerdas la primera vez que la escuchaste? Ay, si no inventes. Siempre ponías la primera canción del mismo lado del disco, pero un día dejaste las otras y cuando llegó esta, reaccionaste igual que ahorita. Mira, hasta se me puso la piel de gallina. Sí, ya vi. Es lo padre de la música y el sonido, ¿no? Nos conectamos de distintos modos con distintos sonidos o canciones. A mí me gustan las sonatas de piano de Mozart, porque me recuerdan a cuando tomé clases. Era malísima. ¿Los poemas de Jaime Sabines no te hacen pensar en guayabitos? Esa era cuando papá nos explicó álgebra con la de Pitágoras de los hooligans. ¿Y qué me dices del sonido de frotar unicel? Exacto. El sonido nos puede traer recuerdos, ayudar a concentrarnos o a visualizar algo completamente aleatorio. Me parece un muy buen tema para hoy. Veamos a dónde nos lleva el sonido, ¿va? Va. El sonido nace de vibración inicial que genera ondas sonoras que viajan por un medio, sólido, líquido o gaseoso, hasta que son captadas por nuestro oído externo. Viajan por el conducto auditivo hasta llegar al tímpano.
provocando que éste vibre para generar movimiento en 3 huesos diminutos: el martillo, el yunque y el estribo. El movimiento de los 3 huesecillos del oído generan la vibración del líquido dentro de la cóclea, una cavidad en el oído interno en forma de espiral, movimiento que se transforma en señales eléctricas que viajan a través del nervio auditivo hacia el cerebro. Las células que transmiten las señales de la cóclea al cerebro, las células ciliadas, responden a distintas frecuencias de sonido dependiendo de su ubicación en la espiral y mandan la señal eléctrica hacia el cerebro. Oye, Hugo, ¿a ti te ha tocado que usen audio en las clases para reforzar los temas? En la clase de inglés, la Miss ponía grabaciones, sobre todo para la pronunciation. You know? Ahora que andamos con el sonido, estuve leyendo sobre las ventajas del audio en el entorno educativo y me pareció un medio bastante interesante y poco valorado. A mí la neta me gustan más los videos. Si te pones a pensar, una grabación de un tema específico en la clase provoca que prestes atención, algo que no sucede con los videos, ¿no crees? Ajá. En temas complejos, el audio en clase puede ayudar a reforzar el conocimiento. Por ejemplo, cuando llevamos taxonomía, la maestra nos ponía grabaciones que hacían pausas para que tuviéramos tiempo de repetir palabras y conceptos. Es interactivo, pues. Claro, interactivo. También nos volvemos más receptivos a información o ideas nuevas si las escuchamos, como las canciones, o cuando ponen un trabalenguas o sugieren asociar ideas para recordar o memorizar conceptos. Pollito, chicken, gallina, gen. Lápiz, pencil y pluma, pen. Yo creo que debe haber otros usos para el audio en la enseñanza, ¿no crees? No, no creo. A ver, ¿qué no crees? Algo que también está muy padre de los podcasts es que no solo puedes reforzar tu educación o adquirir nuevos conocimientos, también puedes generar tu propio contenido. ¿Cómo te suena hacer un podcast de tu experiencia visitando la zona arqueológica de Tajín? O hacer un podcast sobre tu experiencia estudiando para hacer el examen de la prepa. Y llega a su fin el fugaz, fascinante, inesperado y azaroso podcast de Viviana y Hugo. Gracias y nos escuchamos la próxima emisión. Esto del audio para reforzar el conocimiento me hizo pensar en cuando el profe de literatura nos dejó leer El Quijote. A muchos les costó agarrarle la onda al texto. Eso lo vimos en el programa de ¿Para qué sirve leer?, ¿no? El vocabulario difícil como una barrera para engancharse a la lectura. Sí, pero el profe, nada tonto, le sugirió escuchar el audiolibro a los que estaban batallando. Oh, mira, es buena idea. Puedes evitar atorarte con palabras o partes más complejas. También puede ser un auxiliar para la pronunciación. Pronunciation. Sí, eso. No solo en otro idioma, también en español. Escuché un ratito del audiolibro del Quijote y me sentí como cuando el abuelo nos leía. Ahí hay un punto. El audio también tiene elementos narrativos. ¿A qué te refieres? Ay, ¿qué fue eso? ¿Escuchaste eso? Aquí hay algo raro. Tranquilo, Hugo. Es justo lo que dije del audio. Con música o efectos de sonido podemos narrar y provocar una reacción. ¿Sabes qué? Mejor vamos por un bolillo. La verdad es que sí me espanté. Estuve revisando un libro que habla del sonido y la imagen, en específico en el cine. Se llama La audiovisión de Michel Chion. ¿Y tienes alguna duda? Está con nosotros el autor del libro, Michel Chion. Sí. En el programa de lenguaje cinematográfico hablamos del sonido como parte de la narrativa del cine. Sí, ajá. ¿Y? ¿Podría profundizar más sobre cómo construye el sonido narrativamente al cine? Podemos distinguir los sonidos en función de su origen o cómo fueron producidos. Tenemos la voz, el sonido del ambiente o como yo lo llamo, sonido territorio. Y los elementos de decorado sonoro, el sonido acción, que son los efectos especiales. Ya sabe, disparos, rechinidos de llantas, cosas así. La música y los efectos sonoros extradiegéticos. ¿Sí se acuerda cuáles son? El sonido diegético proviene de elementos a cuadro,
como un grupo tocando en una escena de una boda. Y que no me digan en la esquina, el venado, el venado. Ay, perdón. Muy bien, los extradiegéticos. ¿No eran los que forman parte de la escena y se agregan en edición? Muy bien contestado. Ahora hay otros sonidos que no son visibles necesariamente, pero que generan un ambiente y sitúan a los personajes, y son los sonidos territorio, como la atmósfera de un espacio cerrado, el sonido del mar en la playa, el viento o el chirrido de los grillos en la noche. Cri, cri. Otro nivel de sonido son los elementos del decorado sonoro, que tienen un emisor reconocible, presente, como un teléfono que suena o el barullo en un espacio cerrado. Están los sonidos que alcanzamos a ver y que emanan de la acción de los personajes a la pantalla, como los pasos por un piso de duela, los de una taza de café que choca con el plato, o los disparos y puñetazos en una pelea. Estos son añadidos en postproducción, es decir, ya que está filmada la historia. ¿Y los sonidos de naves espaciales o criaturas fantásticas? Muy buena pregunta. Esos sonidos, que pueden ser sonidos, acción o elementos del decorado sonoro, dependiendo de su origen, son creados por un especialista de sonido o de Foleys. Ellos tienen un oído y una imaginación muy desarrollados. ¿Estos elementos narrativos del sonido son exclusivos del cine? En la narración cinematográfica, el sonido tiene un papel primordial para que el espectador siga el hilo narrativo sin distracciones, pero no es exclusivo del cine. Una radionovela, por ejemplo, ¿pueden incluir sonidos como el tráfico o el restaurante? O una narración de un cuento de terror, en la que incluyen el viento soplando y el canto de un tecolote. Creo que el sonido le está dando la razón a Solana. La música nos puede generar sensaciones. La narración nos envuelve en una historia o nos puede ayudar a entender. Y podemos incluso crear sonidos de objetos o mundos fantásticos. Y después de nuestra entrevista de hoy, también tendremos otro punto de vista del sonido en el arte, porque nuestra invitada es Gabriela Galván, una artista de la Ciudad de México. Ella estudió la licenciatura de Artes Plásticas y Visuales en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado, La Esmeralda. Es miembro fundador de Central de Experimentación Artística y Radio Tropiezo. Hola Viviana, hola Hugo. Hola Gaby, ¿cómo estás? Hola. Cuéntanos qué te atrae de trabajar con el sonido. Miren, pues el sonido me fascina porque es un elemento en el que podemos proyectar situaciones que no existen, podemos construir ficciones, podemos engrandecer realidades. No está forzosamente afianzado a un significado. Es un estímulo moldeable, editable, registrable. ¿Cómo trabajas con el sonido para hacer arte? En el arte, a mí mis búsquedas y mi investigación está centrada en la ficción. Entonces, el sonido es un campo súper fértil para alimentar todas estas historias imposibles, porque tenemos miles de sonidos todo el tiempo que están limpios, ¿no? Limpios de significados, y nosotros les podemos dotar de ese significado. ¿Nos puedes explicar qué es un paisaje sonoro? Un paisaje sonoro son todos los sonidos que conforman nuestro entorno. Son sonidos que describen un lugar, un momento. Puede ser dentro de una escena rural, una escena urbana, puede ser una fábrica, puede ser una escena que no existe. Sabemos que has dado talleres para niñas, niños y jóvenes. ¿Qué haces para que se interesen en el sonido y cuál ha sido el resultado? Un aspecto muy importante y muy cercano que puedo tener con los asistentes, y creo que es algo para compartir, es la música. Entonces, a partir de la música que ellos escuchan, yo puedo crear un vínculo para empezar a desenvolver el tema del sonido. ¿Cómo se trabaja con el sonido en un colectivo? Pues del sonido se desprenden
muchas tareas y en colectivo, más que facilitarse, pues podemos especializarnos siendo un gran número, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hacemos radio, pues alguien se encarga de la locución, otro se encarga de la música, nos gusta introducir literatura, entonces algunos leen, buscan objetos sonoros. También somos un colectivo de DJs y cada uno tiene preferencia por un género. ¿Cómo llegas a ser DJ? Tengo personas cercanas que se dedican a eso, entonces yo tuve posibilidad de tener chance de tener estas máquinas, aparatos para mezclar. Al principio fue un juego totalmente, un juego en el que yo quería pues mezclar música que me gustaba de géneros totalmente opuestos. ¿Qué le sugerirías a un chico o a una chica interesados en experimentar con el sonido? Yo les recomendaría escuchar el entorno, escuchar sonidos nuevos, ampliar el espectro de géneros musicales, descubrir en el sonido no solo música, descubrir texturas, descubrir colores, descubrir dirección, descubrir este mundo que nos envuelve. ¿Crees que el registro del sonido o su reproducción van de la mano con la tecnología? Sí, claro. Sin el descubrimiento de objetos para registrar y para reproducir sonido, hubiera sido imposible guardar sonidos de otro tiempo, ¿no? ¿Qué opciones sin tecnología o análoga podrían explorar? Existen muchos espacios a los que podemos acudir para escuchar sonidos, como la fonoteca, las bibliotecas. Hay muchos sitios en internet por los que podemos llegar a archivos sonoros y librerías. Muchas gracias. Viviana y Hugo, muchas gracias por la invitación y los invito a escuchar nuestro entorno. ¡Guau! Me encantó la entrevista. No había pensado en que puedes utilizar el sonido para hacer arte sin que sea necesariamente música. Fíjate que investigué un poco más sobre el arte sonoro y me topé con algunos ejemplos que me sorprendieron. Fluxus fue un movimiento artístico multidisciplinario de finales de los años 60. Como movimiento, buscaban generar expresiones artísticas no convencionales que se alejaran del lenguaje convencional del arte. Experimentaron con el performance, los happenings y la música. Los conciertos de Fluxus eran experiencias auditivas con objetos diversos que se convertían en instrumentos. No buscaban la alta fidelidad ni la armonía. John Cage fue un compositor, artista y teórico de la música estadounidense, considerado uno de los compositores más influyentes del siglo XX. Es reconocido por su obra 433, 3 movimientos que se interpretan sin tocar una sola nota. Sus composiciones se basaron en el azar, la improvisación y la voluntad del artista. Buena parte de su obra es considerada como controvertida, pero su influencia es innegable en compositores, artistas y escritores de diversos géneros. ¿Se puede hacer música sin hacer música? El arte sonoro es multidisciplinario y su objetivo es evidenciar las distintas nociones del sonido y escuchar. Está hermanado al arte conceptual de los años 60. Y uno de los pioneros fue el artista italiano Luigi Russolo, que creó una serie de instrumentos llamados intonarumori. Autor del Manifiesto de los Ruidos como parte del movimiento artístico conocido como futurismo. Luigi Russolo consideraba que el oído estaba ya acostumbrado a la energía del ruido, del paisaje urbano e industrial. Esta nueva paleta sonora requería una nueva instrumentación y composición musical. Los intonarumori, o entonadores de ruido, formaron parte de su propuesta musical y fueron criticados duramente en su época. ¿Está haciendo arte sonoro la vecina? Lo interesante es que se puede usar el sonido, aunque sea ruido, para generar una pieza o incluso la banda sonora de una película. Para la banda sonora del documental En el Hoyo, dirigida por Juan Carlos Rulfo, que trata sobre la construcción del segundo piso del anillo periférico en la Ciudad de México, se crearon atmósferas a partir de los sonidos del proceso de la construcción, del tráfico y la vida en la ciudad. En nuestra vida cotidiana hay ruidos que forman parte de nuestro entorno y que muchas veces pasamos por alto. ¡Se compran colchones!
¡Tambores! ¡Refrigeradores! ¿Cuáles sonidos de la calle escuchan todos los días? A mí me gustaba el sonido de las campanitas del carrito de paletas a la salida de la primaria. Tilín, tilín, tilín. ¿Qué sonidos son característicos de su ciudad o su barrio? Pensándolo bien, tengo muchas opciones para crear una pieza con puro sonido. Vamos a hacer una actividad con el sonido y la imagen. Piensen en alguna escena de una película que les haya impactado mucho. ¿Te acuerdas de la chica escondida en la cabina telefónica cuando atacan los pájaros en la película de Hitchcock? ¿Creen que esa escena funcionaría igual sin sonido? Vamos a verlo. ¿O escucharlo? Vamos a ver una escena de la película Los Olvidados, de Luis Buñuel. Pero primero nos vamos a vendar los ojos para solo escuchar el audio de la escena. Ahora vamos a ver la escena, pero sin sonido. Ahora respondan las siguientes preguntas. ¿Qué sentimientos les provocó escuchar los sonidos? ¿Qué imágenes vinieron a su mente? ¿Qué pasó por su mente cuando vieron ya la escena? ¿Recordaron el audio o imaginaron otros sonidos en su mente? ¡Ay, ya me piqué! Ahora quiero ver la escena con audio y video juntos. ¿O pueden ver la película completa? Es una de las películas más importantes de este director español, que vivió y filmó en México. Y además, una de las películas representativas de nuestro cine. Como una gatita llegaré de un salto a tu balcón. ¡Miau! ¡Miau! Y con mis caricias... ¡Órale con tu escándalo! Creo que ya tengo mi pieza para el taller de creación. Ah, pensé que era la vecina trapeando. Leí un poco más sobre Fluxus y me gustó la idea de ser críticos en el sistema. Y qué mejor que una canción pop ochentera para hacerlo. Me he dado cuenta que hay un rechazo del público al teatro, porque no lo consideran espectacular, como un musical. ¿Me entiendes? Ajá. Ok, ¿y cuál es el musical más exitoso de los últimos años? ¿El Rey León? Lástima, Vivianita, pero no. Es Cats. ¿Cats? Órale. ¿Y entonces? Hice una lista de canciones relacionadas a gatos y voy a tocarlas con el escenario completamente oscuras. Mira. El gato y yo. The Love Cats. El gato López. ¡Ay, esta me encanta! Todos quieren ser un gato ya. Ah. Suena bien, ¿no? Ay, se me antojó una ensalada de atún. En lo que me la preparo, los invito a seguirnos en las redes sociales que aparecen en su pantalla. ¡Miau! ¡Miau!